Buenas tardes a todos los asistentes. Como cuestión previa a la sesión ordinaria de este Pleno, mantendremos un minuto de silencio en virtud de un acuerdo plenario adoptado en este Ayuntamiento por respeto a las últimas víctimas de violencia de género. El primer punto del orden del día dentro de la parte resolutiva es el punto número 1, la aprobación, si procede, del borrador para el acta de la sesión anterior. Señor secretario, me piden los señores concejales que, puesto que han recibido muy tarde el acta, le dejemos sobre la mesa para la próxima sesión plenaria. Si todos les parece bien, le dejamos sobre la mesa para que se pueda dar una lectura más detallada y podamos aprobar en el próximo pleno. El siguiente punto del orden del día es el punto número 2, dación de cuenta de disposiciones oficiales. Señor secretario. No tengo ninguna de que informarles en este momento. Gracias. El tercer punto dentro del apartado de régimen interior y personal es la fijación de fiestas locales para el año 2018. Señor secretario. Sí, la propuesta de acuerdo dictaminada en la Comisión Informativa de Régimen Interior propone la fijación de las siguientes fiestas locales. El Espinar, con carácter general para todo el municipio, salvo las excepciones que se indican, 30 de abril, San Eutropio, y 11 de septiembre, martes de fiestas. San Rafael, 27 de julio y 29 de septiembre. La Estación del Espinar, 13 de junio, San Antonio, y 16 de julio, la Virgen del Carmen. Tal y como se dio cuenta a los señores concejales en la comisión pertinente del pasado lunes, esa es la propuesta que se dictaminó favorablemente y por unanimidad en cuanto al calendario festivo del término municipal en el 2018. ¿Alguna intervención por parte de los grupos? Entiendo que por asentimiento queda aprobado por unanimidad de los presentes. El siguiente punto del orden del día dentro del apartado de Hacienda y Patrimonio es la aprobación de reconocimiento extrajudicial de créditos número 2/2017. Señor secretario. Sí, la propuesta de acuerdo dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda dice así. Primero, aprobar el expediente número 2/2017 de reconocimiento extrajudicial de los créditos correspondientes a los gastos que se relacionan en el anexo 1 adjunto al expediente por un importe total de 13.444,50 euros, siendo imputables al presupuesto municipal para el ejercicio 2017 en su totalidad. Segundo, proceder conforme dispone el artículo 217.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y aplicar, con cargo al presupuesto vigente, los correspondientes gastos, acumulando las fases de autorización, disposición y reconocimiento de la obligación, y aplicar las órdenes de pago con cargo a las partidas presupuestarias especificadas en el citado anexo 1. Gracias, señor secretario. Ya se les explicó a los señores concejales en la Comisión de Hacienda que el reconocimiento extrajudicial de créditos es una medida excepcional que contempla el ordenamiento para que se puedan aprobar
facturas que han tenido alguna incidencia a lo largo de su tramitación, por las que no se han podido presentar en el año y se han presentado de forma extemporánea. Se ha leído la relación de esas facturas que irían a reconocimiento extrajudicial de crédito, así como los importes. ¿Alguna intervención por parte de los señores concejales? Señor López Villa. Sí, con su permiso, señora alcaldesa. Buenas tardes, noches a todos los presentes. Tan cierto es que no deben quedar facturas atrasadas de otros años, como también lo es que estas cosas pasan habitualmente por diversos motivos. Unas veces por la presentación tardía por parte de empresas o profesionales de estas facturas con el ejercicio ya cumplido, y otras veces por desacuerdos entre estas empresas y los técnicos municipales en cuanto a las cantidades o en cuanto a los trabajos que han realizado y que tienen que justificar y que tienen que aprobar los técnicos. Estos han sido, en este caso, todos estos que acabo de enumerar son los casos de las facturas que se presentan hoy, que al final se deben de pagar porque es lo justo. Los trabajos han sido certificados por los técnicos y, por lo tanto, vamos a hacer un ejercicio de responsabilidad política y vamos a votar a favor de pagar estas facturas que están totalmente justificadas, aunque sean extemporáneas, para evitar males mayores. Gracias, señor López Villa. Por el Grupo Sí se puede. Señor Salgado. Muy buenas noches a todos. Como ya hemos dicho en otros plenos, nuestro grupo no está a favor de los reconocimientos extrajudiciales. Una cosa es una factura que por motivos técnicos queda aplazada y se va de plazo, y otra muy distinta, pagos que se han quedado en el cajón por otros motivos. Dado que todas las facturas menos unas que se nos traen hoy a este reconocimiento podrían cuadrar en el primer caso, o sea, retraso en su presentación o retención por los técnicos, no votaremos en contra. Pero tampoco podemos votar a favor, ya que la última factura del listado, que evidentemente sabemos que no es producto de la gestión de este equipo de gobierno, no nos parece que encaje en lo antes descrito. Por supuesto, todo proveedor debe cobrar por un trabajo realizado, lo contrario sería evidentemente injusto. Pero lo que no se nos olvide es que el dinero público debe ser siempre utilizado bajo más estricto de los criterios. Por lo tanto, nos abstendremos. Gracias, señor Salgado. Por el Grupo Popular, señor Jorge. Sí, con su permiso, señora alcaldesa. Buenas tardes a todos. La verdad es que no puedo por menos comentar algo de lo que ha dicho el señor Salgado. No está a favor de los reconocimientos. Y si un día le toca hacerlos, ¿qué va a hacer? ¿No pagar? Es una reflexión que hago en voz alta porque muchas veces las opiniones tienen que ser un poquito más sentidas. Una cosa es que se esté a favor o no de las cosas y otra cosa es que por procedimiento se deban hacer. Bien, centrándonos en el asunto en cuestión, para nosotros también es un procedimiento previsto dentro de la legislación para cubrir obligaciones pendientes de pago, facturas correspondientes a ejercicios anteriores que por diversos motivos pues, no se han satisfecho durante sus respectivos ejercicios. Por lo tanto, no vamos a oponernos a este procedimiento, insisto, previsto por la legislación para que los proveedores cobren y el ayuntamiento satisfaga sus obligaciones pendientes de pago. Procedimiento previsto por la ley, por tanto, servicios realizados, informes técnicos favorables y también evitar acudir a una reclamación judicial para un pago que en todo caso sería desfavorable para el ayuntamiento. Por todas estas razones vamos a votar también a favor. Gracias, señor Jorge. Pues nada, no mucho más que comentar. Efectivamente, no se trata de estar o no a favor de una herramienta que otorga el procedimiento. Efectivamente, no puede ser la norma y no lo es, porque de hecho creo que son muy escasos los reconocimientos extrajudiciales que se han traído a pleno, pero efectivamente es un mecanismo que lo que está pensado es para evitar el enriquecimiento injusto de la Administración. Y cuando uno está con la responsabilidad de gobernar y gestionar, efectivamente se dan este tipo de casuísticas, le gusten a uno más o menos. Surgen y hay que atacarlas. ¿Votos a favor de la propuesta de dictamen? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada con los votos a favor del Grupo Popular, el Grupo Izquierda Unida, el Partido Socialista, la abstención de Sí se puede y del concejal no adscrito Tomás López.
El siguiente apartado del orden del día es la dación de cuenta de las líneas fundamentales del presupuesto 2018. Señor secretario. Es una dación de cuenta. Se dio cuenta en la Comisión Informativa de Economía y Hacienda y Especial de Cuentas de los datos remitidos al Ministerio de Hacienda y Función Pública en relación con las líneas fundamentales del presupuesto 2018, envío que fue aprobado por decreto de la Alcaldía número 175/2017 de fecha 8 de septiembre para su elevación al Pleno en la primera sesión a celebrar, dando así cumplimiento a la normativa aplicable al efecto. No sé si tengo que leer algo más o... Efectivamente, señor secretario, para que no haya confusión, no se trata de que sea la elaboración del presupuesto 2018, sino de lo que se trata es de cumplir con una directriz del Ministerio de Hacienda que hay que remitir al Ministerio las líneas fundamentales en las que irán encaminadas el presupuesto que se vaya a empezar a estudiar y a proponer. En esas líneas fundamentales lo único que se matiza o se da cuenta al Ministerio es de la incorporación de todas aquellas cuestiones que tienen que ser fundamento de ese nuevo presupuesto, como por ejemplo pueda ser el techo de gasto al que estemos sometidos y demás. No se da ninguna relación ni aportación de lo que es el propio presupuesto municipal para evitar entre los asistentes cualquier tipo de confusión. Es un trámite que hay que cumplimentar con el Ministerio de Hacienda de forma anual. El siguiente punto es el número 6 en el apartado de proposiciones de los grupos políticos. Lo primero que habría que hacer y procedería es la inclusión, la ratificación de la inclusión en el orden del día de la proposición que presenta el Grupo Izquierda Unida, proposición para instar al Ministerio de Fomento a iniciar las medidas necesarias para la gestión pública de la autopista de peaje AP6. Ratificamos la inclusión en el orden del día, queda ratificada por unanimidad. ¿El grupo proponente quiere dar lectura a la proposición o que la lea el señor secretario? Señor secretario. La proposición para instar al Ministerio de Fomento a iniciar las medidas necesarias para la gestión pública de la autopista de peaje AP6. Dice así: desde el mismo momento del nacimiento del núcleo urbano de San Rafael y su posterior crecimiento alrededor de ella, la carretera que lo atraviesa ha sido una parte clave del mismo, en un principio como motor económico y más recientemente como fuente de molestias, problemas de polución y contaminación acústica, movilidad peatonal, saturación de tráfico y, lamentablemente, desgracias personales. Estas consecuencias se han ido agudizando en las últimas décadas. Agudización que ha sido simultánea a la petición reiterada por parte del Pleno de nuestro Ayuntamiento y de los habitantes del municipio de una vía alternativa para el tráfico que atraviesa el núcleo de San Rafael. Una posible alternativa que tiene el tráfico para no atravesar San Rafael es la autopista de peaje AP6, una vía que precisamente este año cumple 4 décadas desde su finalización, que es de titularidad pública y que debería, por tanto, beneficiar principalmente al conjunto de la ciudadanía, cumpliendo el mandato de la Constitución española, que en su artículo 128 dice que toda la riqueza del país, en sus distintas formas, y fuera cual fuese su titularidad, está subordinada al interés general. Un interés general que habrá de estar por encima de cualquier empresa privada que gestione este bien público y que queda justificado en este caso por la siniestralidad del tramo de la carretera nacional 6 a su paso por San Rafael. Cabe señalar además que el 22 de abril de 2010 el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas determinó la ilegalidad de la ampliación de la concesión del AP6 Villalba-Danero, otorgada en 1999 por el Estado a Castellana de Autopistas, Iberpistas, hoy Abertis, por incumplir obligaciones sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras. En consecuencia, y en cumplimiento de dicha sentencia, dicha concesión debería finalizar en el próximo año 2018, haciendo posible la reversión de la gestión de dicha autopista al Estado. Recientemente, tanto las Cortes de Castilla y León, mediante una proposición no de ley, como el Pleno de nuestro Ayuntamiento a través de una moción conjunta, acordaron instar al Ministerio de Fomento a negociar con la empresa concesionaria de la autopista AP6 la forma de eliminar el peaje para los vehículos pesados y hacer obligatorio su paso por la autopista de peaje. Estas medidas
si bien acordes con la urgencia de paliar el problema, no solucionan el aún grave y más importante problema del paso de vehículos ligeros por San Rafael, que suponen el 87% de los 13.000 vehículos que atraviesan el núcleo a diario. Por todo ello, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida se eleva al Pleno el siguiente acuerdo. 1. Instar al Ministerio de Fomento a que, dando prioridad a la vida de las personas y el interés público sobre los intereses privados, inicie las medidas oportunas para eliminar el actual peaje de la autopista AP6 Villalba-Danero y facilitar así su uso por la mayoría de vehículos que realizan este trayecto, dentro de las actuaciones que emprenda la mayor brevedad posible para alcanzar la gestión pública de la autopista. 2. Instar al Ministerio de Fomento a que, con la consecución de las medidas contempladas en el acuerdo anterior, se asegure el mantenimiento integral, mediante subrogación directa, de la totalidad de los puestos de trabajo existentes en la actualidad en dicha concesión. Gracias, señor secretario. El primer turno de palabra le tiene el grupo proponente de Izquierda Unida, señor López Villa. Sí, con su permiso. Partimos de la base de que las soluciones perfectas no existen. Una solución que convenza y agrada al 100% de los afectados, bien directa o bien indirectamente, por un problema es prácticamente imposible de encontrar. Y partiendo de esta premisa, debemos decir que tenemos sobre la mesa un problema evidente para el 95% de los vecinos: el exceso de tráfico en la travesía de San Rafael, un problema que por momentos se vuelve insoportable. Una continua fuente de conflictos para la mayoría de la población, problemas de polución, de contaminación acústica, de movilidad peatonal y fundamentalmente de seguridad, con incidentes y accidentes de forma continua, en algunos casos con resultados que todos conocemos. Es evidente que la carretera, tal y como está actualmente en San Rafael, mengua en gran medida el nivel de la calidad de vida con respecto al resto de núcleos de nuestro municipio, sin ir más lejos. Son numerosas las familias que han decidido cambiar su lugar de residencia por este problema, lo que es para todo el mundo, pero fundamentalmente a la hora de criar a niños pequeños, o la dificultad y el peligro que esta vía entraña también para las personas mayores. Estamos todos de acuerdo en que el problema es real y que es muy importante para un porcentaje altísimo de la población. Llegados a este punto, lo que tenemos que buscar es una solución que beneficie a la inmensa mayoría de los vecinos afectados. ¿Y cuál es la solución ideal? Pues está claro que la solución ideal sería que todos los vehículos que lo deseen, los que van de paso, bien en dirección La Coruña o bien en dirección Madrid, y no tienen intención de parar en San Rafael, tengan la posibilidad de utilizar una carretera alternativa que les ahorre tiempo y dinero. Una carretera que, por fortuna, existe, está en magníficas condiciones y es la autopista de peaje AP6. ¿Y qué es lo que condiciona esto enormemente y hace que un porcentaje altísimo de vehículos opte por utilizar la Nacional 6, creando toda una serie de problemas que hemos descrito anteriormente atravesando San Rafael? Pues está claro que ese problema es el peaje. La madre del cordero, como se dice normalmente, sin lugar a dudas, es el peaje. Hace unos días aprobábamos en este mismo pleno solicitar a las administraciones central y autonómica para que lleguen a un acuerdo con la concesionaria de la autopista para facilitar el paso de vehículos pesados, los camiones, por esta autopista. Un acuerdo que parece estar próximo a llegar a cabo, un acuerdo que será positivo, no cabe duda, pero que no va a ser la solución que todos o casi todos esperamos. De los 13.000 vehículos de media que atraviesan San Rafael diariamente, según algunos estudios, tan solo el 13% son vehículos pesados. Por lo tanto, el día que todos los camiones que lo deseen puedan utilizar la autopista sin pagar el peaje de forma directa, seguirán atravesando San Rafael una media de 11.300 vehículos diariamente, por lo que seguirá suponiendo prácticamente el mismo problema que tenemos a día de hoy. Habremos solucionado una pequeña parte del problema, con el condicionante, a nuestro juicio bastante importante, de que los camiones no pagarán directamente el peaje lo pagaremos entre todos. Hace algunos años se aprobó una solución que fue la de construir 2 enlaces en la Nacional 6 con la autopista de peaje, con la AP6. Yo creo que es una solución que todos conocemos,
Uno de estos enlaces se construiría a la altura de Gudillos y el otro se construiría a la altura del Puente del Cristo. Esta construcción se ha ido dilatando en el tiempo, pese a tener todos los trámites pasados, todos aprobados, incluso la declaración positiva de impacto ambiental, sobre todo en el caso del enlace de Gudillos, algo, por cierto, sorprendente para muchos expertos, pero bueno, hace años que solo está pendiente de asignación presupuestaria en los presupuestos generales del Estado y año tras año vemos cómo se aprueban estos presupuestos generales del Estado sin que aparezca consignación alguna para este proyecto. Circunstancia esta que nos hace pensar, con toda la coherencia del mundo, que no hay voluntad de hacer frente a unas obras muy importantes, pero a la vez muy costosas, y a unas infraestructuras que en unos años quedarían inservibles cuando termine la concesión de la autopista a la empresa privada que ahora la explota y la AP6 pase a depender directamente del Estado. La segunda pregunta que nos podemos hacer es ¿cuándo debe pasar la AP6 a ser gestionada directamente por el Estado? Y la respuesta es que depende. Por resumir y haciendo un poquito de historia, debemos decir que en un principio la concesión de la gestión de la autopista a Iberpistas debía terminar en 2018. Pero en 1999, en un proceso cargado de irregularidades, a la sombra de la adjudicación de las obras del tercer túnel y las autopistas de Ávila y de Segovia, el Estado prorroga la explotación del AP6 hasta 2031 o 2036. Esta fecha dependía de unas variables. Este proceso, como decía, cargado de irregularidades, es denunciado un año después, en 2010, por Comisiones Obreras de Ávila y la Asociación Centaurea. Y tras varios años de litigios, 10 años después, en 2010, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, en sentencia firme de 22 de abril, da la razón a los denunciantes condenando al Reino de España por incumplir obligaciones sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras. La sentencia es meridianamente clara y declara nulas las obras ya realizadas del tercer túnel y las autopistas de Segovia y Ávila que ya están en servicio en este año, en el 2010. En 2012, el Estado dice que acata la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y lo que hace es restar 7 años a la prórroga adjudicada en 1999, quedando de esta manera fijado el fin de la gestión privada de la autopista para 2024 o 2029, como decía antes, dependiendo de algunas variables. Recordamos que estamos a punto de entrar en el 2018, por lo tanto quedarían entre 6 y 10 años dependiendo de algunas variables. Son muchos los juristas que afirman que la sentencia no está acatada con ajuste a derecho y afirman que la concesión debería terminar en 2018. Pero en este lugar y en este momento no vamos a pedir a las demás fuerzas políticas que admitan esta última apreciación. En todo caso, a la vista de todo lo que acabo de exponer, sí que podemos y debemos pedir, en aras a la solución de un problema que todos, o casi todos, tenemos claro, que este Pleno se dirija al Ministerio de Fomento para que, dando prioridad al interés público sobre otros intereses, inicie las medidas oportunas para eliminar el actual peaje de la autopista AP6 a la mayor brevedad posible, de forma que se facilite enormemente el paso a la mayoría de los vehículos que a día de hoy congestionan diariamente la travesía de San Rafael, creando continuas molestias, problemas de todo tipo, incidentes y accidentes prácticamente a diario que, como todos sabemos, llegan a costar vidas humanas. Y al mismo tiempo pedimos al mismo Ministerio que lo haga garantizando el mantenimiento de los puestos de trabajo existentes en la actualidad en la concesión privada, después de que el Ministerio asuma esta gestión. Lo pedimos porque estamos convencidos de que es una solución a nuestro problema, es una solución que entendemos que es justa, una solución que entendemos que es posible y una solución que entendemos que se ajusta a derecho. Gracias, señor López Villa. Intervención por parte de los señores concejales. Señor López Álvarez. Buenas noches a todos los presentes y disculpen el retraso. El texto expositivo de la moción lo dice todo, claro, breve y conciso. De este conflicto que nos afecta como municipio hemos hablado muchas veces, demasiadas diría yo, y sin ningún avance en todos estos años.
Acabamos de tener un pleno extraordinario por otro atropello debido a la ingente cantidad de tráfico que soportamos y todo es debido al precio de la autopista AP6 que tienen que pagar los vehículos. Un negocio rentable, pero quizá no moral ni legítimo, viendo la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia referente a la concesión de la autopista a la empresa Abertis. Y sobre todo moral, porque el beneficio de una empresa nos está provocando el perjuicio de la gran mayoría de los vecinos, de una mejor dinamización de la economía abaratando transportes y de un largo etcétera que podíamos estar debatiendo aquí y en donde nos dijesen. El conflicto interno en el municipio sobre si autopista de peaje sí o autopista de peaje no era siempre el mismo. Los puestos de trabajo de la numerosa gente que trabajaba. Y digo daba en pasado porque antes daba mucho más, debido a la gente que había en las cabinas, hoy sustituidas por máquinas. Pero es verdad que sigue habiendo bastante gente que trabaja en la autopista y por eso la moción recoge un punto muy bien añadido, que es el de hacer pública la autopista y el de mantener los puestos de trabajo. Hacer ramales y variantes con el dinero que conlleva, el peaje medioambiental que suponen y el pagar a la concesionaria por los camiones que pasen, son soluciones mirando más por la concesionaria que por los vecinos y los intereses que defendemos los que aquí nos sentamos. La solución ideal está clara: autopista AP6 libre de peaje ya. La aprobación de estos dos puntos por parte de todos los concejales sería un muy buen acuerdo que solo defiende los intereses de todos los habitantes del Espinar, hasta de los que trabajan allí, y una negativa o una abstención solo se entendería como una defensa partidista y en contra de los intereses de nuestro municipio. Por eso, nuestro voto va a ser favorable, como no podía ser de otra manera. Gracias, señor López Álvarez. Por el Grupo Si se puede, señor Salgado. Buenas noches de nuevo. Solo decir que la respuesta del Tribunal de Justicia Europeo tardó en llegar 10 años, pero al final llegó. Y es clara: la concesión de Iberpistas es ilegal. Según la sentencia de abril de 2010, a la que cualquiera puede acceder, se deja claro que en la adjudicación a Iberpistas se incumplió la Directiva 93/37 sobre contratación pública. Las obras secundarias costaron más que las principales y reseña además que procede concluir que las obras complementarias se adjudicaron a Iberpistas a pesar de que no estaban comprendidas en el objeto de la concesión de que se trata, por lo que se invalidan las referidas obras. Esto presupone que el objeto de ampliar la concesión de la gestión de la A6 no debe llevarse a cabo y, por tanto, la autopista debería revertir al Estado a partir del 30 de enero de 2018. Evidentemente, el Gobierno tenía que acatar la resolución y, cuando lo hizo con el Real Decreto 525/2012, lo hizo por la puerta de atrás. Con dicho decreto, en vez de volver al punto de partida y dejar la fecha del 29 de enero de 2018 con el fin de la concesión de la autopista y su paso a ser de tránsito público, se acordó que la concesión continuaría con las fechas establecidas en el Acuerdo Fomento Iberpistas del 99, pero restándole 7 años. Es decir, la autopista y el túnel no serán públicos hasta una fecha aún no concretada, pero no más pronto que en torno a 2024. Dada la historia antes referida y la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, pedimos que se proceda a la derogación del Real Decreto 525/2012, quedando libre el peaje en enero de 2018, no solo por el evidente y constatado peligro que produjo a los vecinos del núcleo San Rafael el tránsito desorbitado de vehículos que tratan de evitar el pago del peaje, sino por una simple razón de justicia con todos nuestros vecinos, pues hablamos de dinero público, un dinero de todos que debe revertir en beneficio de todos. Gracias. Gracias, señor Salgado. Por el Grupo Popular, señor Jorge. Sí, con su permiso, señora alcaldesa. Antes de nada, es que si no lo digo, pero vamos a ver. Estamos en el pensamiento único, señor concejal no ha escrito, que no tiene, que una negativa o una abstención a la defensa es una falta a la defensa de los intereses generales del municipio. Eso es una falta de respeto a la libertad de voto de los concejales que nos sentamos aquí. Y usted no tiene derecho a decir eso. No tiene derecho a decir que lo que se vota aquí, como no coincide con sus pensamientos, es una falta de es ir en contra de los intereses generales. Perdone que se lo diga. Es que, no se lo voy a defender, pero es que el sentido del voto, uno u otro, como usted ha hecho en el suyo, estará argumentado. Pero yo por ello no le digo a usted ni a nadie que lo que vota, como no coincide si no coincide con el mío, es que estoy en contra de los intereses generales. Entiendo, por otra parte, que esta propuesta que plantea el Grupo de Izquierda Unida está hecha para aportar otra iniciativa, otra alternativa de solución a este problema y desde ese punto de vista la tratamos como una alternativa más, que no es la única. Hay otras alternativas que pueden y deben tenerse en cuenta
para dar solución a este problema. Una alternativa que, por otra parte, pues también fue propuesta por el Grupo Izquierda Unida de las Cortes de Castilla y León, no prosperó, pero bueno, eso es otra cosa que no vamos a entrar a debatir. Sí que tengo que hacer alguna reflexión personal por lo que es lo que ha sucedido para la introducción de ese segundo acuerdo. Nos llega pues a la tarde-noche de ayer, sobre las 9 o por ahí, porque hasta ese momento pues la moción se circunscribía al primer punto. Y yo la interpretación que hago es que la realidad es mucho más compleja de lo que se suponía con el primer punto. Es que es mucho más compleja. Usted planteaba directamente algo que podía tener consecuencias para una situación laboral y que no había valorado. Alguien se lo ha recordado y se lo ha hecho ver y a última hora introduce ese punto, pero que no era la moción inicial, que algo, yo no sé si hemos obrado bien el procedimiento, porque la moción inicial no es la que lo hemos dado por hecho tácitamente, pero la moción inicial tenía un punto. En fin, alguien yo creo que le ha hecho ver que la realidad es más compleja y que podría tener consecuencias una opción como la que usted plantea. Y creo que todavía las podría tener y las tiene porque habla de subrogación, pero la subrogación de lo que se pueda subrogar, no de todo el empleo, porque la infraestructura genera empleo directo e indirecto y se podrá subrogar una parte de ese empleo, quizá el directo y quizá no todo. O sea que también eso es algo que habría que analizar. Como usuarios decimos, autopistas en peaje, firmo el primero, pero esta y las de toda España. Pero hay que ser realistas, hay que ser más realistas. Hay quien dice, fíjese usted, lo ha dicho hace muy poco, es alguien que no es de nuestro partido, es un representante político de Segovia, que estuvo presidiendo la Comisión de Fomento en el Congreso, que ha declarado hace poco que pedir liberalizaciones totales de los peajes puede crear falsas expectativas a los usuarios, porque incluso las directivas europeas hablan de extenderlos ya incluso a las vías rápidas, como sucede en otros países europeos, para que los usuarios y no todos los contribuyentes colaboren con el mantenimiento de estas vías y que se sufraguen, si no todo, en parte, con las aportaciones de los usuarios y los impuestos queden para otro tipo de servicios, sanidad, educación, etcétera, etcétera. Es otra opción, estaremos más o menos de acuerdo, pero también es otro planteamiento. Porque a veces lo público, pues hay quien piensa que no tiene que ser sinónimo de gratuito. Alude también a determinadas resoluciones judiciales que, bueno, pues a nosotros modestamente se nos escapan para plantear una gestión directa. Si algo nos enseñan los contenciosos es que son historias muy largas en las que es muy difícil poner finales concretos. Se ha hablado de varias fechas concretas y no sabemos todavía, por lo menos yo no estoy en disposición de decir cuál es el final, cuándo va a ser el final de la concesión. Siempre habrá recursos, planteamientos, contrarrecursos que las alarguen. No creo que, como digo, sea tan fácil de hablar de una concesión, del final de una concesión, una fecha determinada. Y no creo, no creo bajo ningún concepto que si termina en enero de 2018 se esté produciendo en medio de un clima de paz social y sindical como el que ahora se está produciendo. Es decir, si la concesión terminara en 2018, le aseguro a usted que ya nos hubiéramos enterado, de alguna u otra manera. Yo creo, sinceramente, que debemos seguir centrando el debate como lo hicimos en el pleno extraordinario con las peticiones que adoptamos recientemente. Medidas inmediatas para desviar el tráfico pesado de la travesía, entrada en funcionamiento de la variante, reforzar la seguridad de los peatones en la travesía y en el futuro pues hablar de una determinada fórmula de gestión de una vía que ahora mismo es de titularidad pública, que lo va a seguir siendo y que ahora mismo está concesionada y que en el futuro puede seguir estándolo o puede no seguir estándolo. Es una decisión que tiene que tomar el organismo titular de la vía. Si el objetivo es evitar el tráfico pesado en la travesía y la entrada en funcionamiento de la variante, yo creo que nos debemos centrar como institución en estos aspectos.
Si el tránsito por la variante no debe costar al usuario, de acuerdo, que no le cueste, con las fórmulas que sea, esa u otras, pero que se estudien todas, y que se elija la mejor para todos, usuarios, vecinos y también trabajadores. Que se elija la mejor para todos. Por lo que sabemos o por lo que hemos leído, parece ser que la solución para el desvío del tráfico pesado va a ser a muy corto plazo. Es cuestión de porcentajes entre las administraciones que van a colaborar en ese acuerdo, el Estado y parece ser también que la Administración autonómica. También nos llegan noticias de que en los próximos presupuestos generales del Estado va a haber ya una partida no anecdótica, sino de en torno a 1 millón, 1,5 millones de euros para iniciar las obras de los accesos de la variante, que según el estudio informativo que se aprobó en 2007, la variante de San Rafael tenía que utilizar, así se concluyó, un tramo de la autopista. El tramo de la autopista que coincidía con la salida del túnel y terminaba en el Puente del Cristo. Ese tramo tenía que ser y debe ser libre y gratuito para los usuarios y que el Estado se entienda con la concesionaria de la infraestructura, pero para el usuario libre. Y esa es una defensa y un argumento que no se nos debe dejar de pasar por alto. Lo que usted plantea es una alternativa que podemos plantear, que se estudie, como otras, y que se decida, la que se decida, tenga en cuenta, además de liberar el tráfico y otras variables, pues mantener el empleo existente. A mí particularmente, y lo digo como opinión particular, pues se me ocurre una, que es en la que se está trabajando. Es decir, no peaje para el usuario y bonificar a la concesionaria. Pero yo no voy a tomar esa decisión, no voy a tener que tomar esa decisión. Con todas las reflexiones que he hecho, nosotros le vamos a proponer un texto alternativo, que espero que también pues no se desvíe de las intenciones que persigue usted. Y ese texto alternativo diría lo siguiente: instar al Ministerio de Fomento a que, para alcanzar la solución definitiva al tráfico de la travesía de la Nacional 6 a su paso por San Rafael, garantizando la seguridad, estudie y analice todas las alternativas posibles, entre ellas eliminar el actual peaje de la autopista P6 Villalba-Denero dentro de las actuaciones que emprenda a la mayor brevedad posible, para alcanzar una posible gestión pública de la autopista y que, sea cual sea la decisión adoptada, mantenga en sus condiciones actuales el empleo que genera actualmente esta infraestructura en la zona. Ese es el texto alternativo que le proponemos y que pues le pido que tenga bien estudiar, porque, insisto, daría opción a que se estudien esta y otras alternativas y se elija la mejor para todos, desde todos los puntos de vista. Muchas gracias. Gracias, señor Jorge. Por el Grupo Socialista tiene la palabra la portavoz del mismo, señora Concepción Rubio Alonso. Con su permiso, señora alcaldesa, señores concejales, señores funcionarios, vecinos, buenas noches a todos. Señor López Villa nos ha hecho un buen y extenso resumen de todo el proceso que ha sufrido la autopista de peaje. Ha hablado de que las soluciones perfectas no existen, pues efectivamente, ya las quisiéramos todos, ¿verdad? Y seguimos a través de los años contando los mismos problemas, y es verdad, aparte de eso no hemos conseguido ninguna solución. Llevamos trabajando, yo creo que desde el Ayuntamiento siempre, me parece que la primera fue en el 2005, pero evidentemente haya habido el grupo político que haya habido o hayan presentado las mociones, el grupo político que haya sido, todas han salido adelante por unanimidad. Creo que eso es importante. Habla de que no ha llegado a tener consignación presupuestaria. Sí lo ha llegado a tener. Ha habido momentos en los que sí que lo ha tenido. Es una corrección, bueno, nada más.
Y perdónenme, pero yo no me atrevo a poner en duda ni a interpretar sentencias judiciales. No me considero lo suficientemente experta como para hacerlo, pero bueno, entiendo que cada uno lo valore así. El señor Jorge nos dice que en los próximos presupuestos evidentemente habrá partida presupuestaria. Sí, eso está muy bien, pero si además hay voluntad de aplicarla, pues sería lo que todos queremos, ¿no? Les adelanto que además, pues aparte de que este grupo toda la vida, desde que estamos aquí en este ayuntamiento, la posición de este grupo y de este partido respecto a la travesía siempre ha sido la misma. Siempre hemos trabajado para que San Rafael dejara de sufrir el tráfico tanto pesado como ligero. Y desde este equipo de gobierno pues no hemos dejado de hacer lo que tenemos que hacer, que es aprobar mociones, que es muy importante, pero además trabajar en los despachos. Ya en noviembre del 2015 mantuvimos una reunión en el Ministerio con un panorama político a nivel nacional complicado, y es verdad que tampoco ha habido estabilidad hasta hace poco. Entonces, nunca hemos recibido ninguna respuesta. O sea, todo el mundo nos decía que bueno, que se estudiaría, que se vería, que veríamos a ver. En ese mismo orden de cosas, les adelanto que en los próximos días mantendremos una reunión con el Director General de Obras Públicas, que estamos pendientes de que se nos confirme la cita y a la que nosotros como equipo de gobierno esperamos que ustedes nos puedan acompañar. Creo que eso es lo que hay que hacer. Hay que aprobar mociones y además hay que trabajar, y yo creo que en eso estamos todos. Y precisamente porque es un tema complicado, porque es un tema en el que siempre nos hemos puesto de acuerdo, o por lo menos en la última legislatura siempre hemos sido capaces de llegar a un consenso, yo sí que le pediría, señor López Villa, que admitiera la modificación del segundo punto que le hace el señor Jorge. Primero porque creo que nos queda más completa, que nos enriquece más, y segundo porque efectivamente no debemos olvidar que hay en esta empresa hay 200 empleos directos, pero luego hay otras empresas que tienen concesionadas la vialidad, la electricidad, el mantenimiento, y luego están todos esos puestos indirectos que evidentemente no se pueden garantizar de ninguna de las maneras, porque esos vienen por otro lado. Así que yo creo que por el bien de que esta moción sea enriquecida y además salga por unanimidad, debería de considerarlo. Gracias. Segundo turno de palabra, señor López Villa. Con su permiso, señora alcaldesa. Primero tengo que agradecer a los grupos del concejal no adscrito, Tomás, y al grupo de Si se puede por la respuesta que han tenido ante esta proposición. Y voy a intentar contestar tanto al portavoz del Partido Popular como a la portavoz del Partido Socialista las cuestiones que han puesto encima de la mesa. Lo primero que tengo que decir es que la moción que se discute no es ni la primitiva ni la de hace 3 meses, es la que está presentada con la modificación presentada en tiempo y forma. Está presentada la modificación y es la que estamos discutiendo. Y lo que presentamos, la moción que presentamos, es en beneficio de la mayoría de los ciudadanos. Una proposición que beneficie a una parte de la ciudadanía no la creemos que sea lógica. Debe ser lógica la que atienda al beneficio general, que tiene que estar por encima del interés particular o del interés de cualquier colectivo, por importante que este colectivo creamos que sea. Su visión, señor Jorge, del problema no me extraña, porque es una visión superliberal del capitalismo más duro. El que utilice la carretera que la pague, el que se ponga malo que pague al médico y el que tenga niños en el colegio que pague el colegio. Para eso pagamos los impuestos, señor Jorge, para que las cuestiones básicas para la ciudadanía las tengamos garantizadas y de carácter público. El hecho de que el que necesite una carretera que la pague daría lugar a esto, a que el que se ponga malo que pague al médico. ¿Para qué lo vamos a pagar entre todos y para qué lo va a pagar el Estado a la Seguridad Social? Pues que lo pague el que se ponga malo. El objetivo
de esta moción, como decía, no es otro que el beneficiar a la gran mayoría de los ciudadanos. El trabajo no lo justifica todo. Somos conscientes de que hay un problema de empleo a nivel estatal y, por supuesto, a nivel local, pero los puestos de trabajo que decimos que deben estar garantizados en el momento que pase la carretera a titularidad pública, y así lo pedimos en el segundo punto del acuerdo que pretendemos, decía, el trabajo y el empleo no lo justifica todo. Si lo justificara, hace unos años se planteó la posibilidad de construir un cementerio nuclear que ofrecía puestos de trabajo y nadie levantaba la mano, ningún municipio de España. Bueno, algunos sí, y todos decíamos que a quién se le ocurre. Pues genera empleo. Si el empleo lo justificara todo, el caso es que lo que justifica todo es el beneficio general de la ciudadanía, y esto se lo dice un desempleado con 51 años. El empleo no lo justifica todo. Decía que las obras de la variante, decía usted que las obras de la variante van a tener consignación en el próximo presupuesto. Celebro que tenga más información que nadie al respecto. Sí es cierto que ha tenido consignación en algún otro presupuesto, como decía la portavoz socialista, pero ha sido consignación para el proyecto o para algún trabajo, no para los trabajos físicos de la variante, que es donde está el gran meollo. Para presupuestar los trabajos de hacer los planos, pues sí que ha tenido, pero consignación para realizar las obras no ha tenido nunca. Y la cuestión es, si esos empalmes se hacen, especialmente el empalme de Gudillos, que lo que va a llevar es un viaducto en medio del Pinar, bajando el Alto del León. ¿Qué quiere decir? Que cuando terminen de hacer esa obra, esa infraestructura tan importante, con el coste que tiene para todos, si al final, no, porque no decimos que hay que interpretar ninguna sentencia, y por eso en la moción está medida al milímetro y el acuerdo está medido al milímetro, para que no tengamos que interpretar ninguna sentencia. Si al final la concesión no finaliza en 2018, que es el mejor de los casos, pero bueno, como no vamos a interpretar ninguna sentencia, que a nuestro juicio es obvio, pero no pretendemos que sea para ustedes, si termina en 2024 o en 2030 o en 2029, la concesión, esta infraestructura, este viaducto que tiene que ser construido con el dinero de todos, que tardará un par de años en ser construido, terminará en 2020, ¿qué hacemos en el 2024? ¿Le tiramos? ¿Tiramos esa obra? ¿La destruimos o la dejamos ahí muerta de risa? Si en 2024 pasa la autopista a ser gestionada por el Estado, ¿qué hacemos con ese empalme? Por eso precisamente ese empalme, lo más fácil y lo más lógico es que no se construya nunca, a no ser que lo que pretenda el Ministerio es una prórroga más. Ya que tenemos el enlace, pues ¿por qué no vamos a prorrogar más el peaje? Y entonces hay que ser serio. No digo que ustedes no lo sean, porque si no estamos en pensamiento único, pero usted decía, señora portavoz del Partido Socialista, que además de aprobar mociones hay que trabajar, como si fuera distinto, como si una cosa es aprobar mociones y otra cosa es trabajar. Creo que todos los concejales aquí presentes trabajamos en la medida de nuestras posibilidades, y esto también creo que ha sido una frase desafortunada por su parte. Hay que aprobar mociones que forman parte del trabajo y presentar mociones que forman parte del trabajo de los concejales, y también hay que trabajar en otros sentidos. Pero presentar mociones, defenderlas y en su caso aprobarlas forma parte del trabajo de los concejales. No es una cosa o la otra. Respecto al señor Jorge, tengo que añadir, porque si no reviento, como dice usted, que al escucharle tengo que reconocer que no sé si estoy escuchando a un representante de los ciudadanos o a un representante de Abertis, sinceramente, con todos mis respetos. Usted está justificando no solo el peaje actual, sino el futuro, porque está diciendo que podemos aceptar que se estudien otras alternativas.
Alternativas hay, o continúa el peaje o no continúa el peaje. Si continúa el peaje, desde luego es lo que defendería el presidente de Abertis, el secretario del Consejo de Administración. Difícilmente un representante de la ciudadanía puede defender que continúe a partir del 2024, continúe habiendo peaje en esta carretera. No les pido que interprete sentencias, por supuesto, no voy a modificar los acuerdos a adoptar porque los he medido al milímetro, para que no tengamos que justificar ni que interpretar sentencias. No les pido que interpretemos sentencias, les pido simplemente, y yo creo que el acuerdo a adoptar es clarísimo, instar al Ministerio de Fomento a que, dando prioridad a la vida de las personas y el interés público sobre los intereses privados, solo hay un interés en que continúe el peaje si se mantiene el empleo. El único interés es el interés privado de una concesionaria. Inicie las medidas oportunas para eliminar el actual peaje en la autopista Villalba-Danero y facilitar su uso por la mayoría de los vehículos que realizan este trayecto, dentro de las actuaciones que emprenda a la mayor brevedad posible, y hemos medido las palabras para que no tengamos que interpretar sentencias, a la mayor brevedad posible para alcanzar la gestión pública de la autopista. Si ustedes no están de acuerdo en que el Ministerio debe alcanzar la gestión pública de la autopista, bueno, lo están diciendo ya, me parece correcto, pero están defendiendo los intereses de la concesionaria, no los intereses del colectivo, los intereses de los ciudadanos. Y un segundo punto, que es instar al Ministerio de Fomento a que, con la consecución de las medidas contempladas en el acuerdo anterior, se asegure el mantenimiento integral, mediante subrogación directa, de la totalidad de los puestos de trabajo existentes en la actualidad en dicha concesión. Por supuesto que no podemos garantizar el empleo que puede haber indirecto, porque eso es imposible cuantificar el empleo indirecto, pero eso es de cajón. Ahí, en todo caso, no serían demasiados esos puestos de trabajo. Los empleos directos, que son los cuantificables, sí que pedimos, en el segundo punto, que sean mantenidos de forma integral mediante subrogación directa. Creo que la proposición del acuerdo a adoptar es tan light, por decirlo de alguna manera, y tan medido al milímetro para ponérselo fácil, que no me queda más remedio que negarme a cambiarlo, y ustedes verán si lo aprueban, por supuesto, o prefieren defender otros intereses que no sean los de la mayoría de los ciudadanos. Segundo turno de palabra, señor López Álvarez. Con su permiso, yo aquí no intento imponer ningún pensamiento. No creo que vaya a ser yo una persona que imponga nada. Por supuesto que no impongo nada, ni ves ni sin ves, claro que no lo impongo. Estoy diciendo que es lo que puede entender la ciudadanía y ustedes van a defenderlo como crean conveniente que tienen que defender estos intereses según de quién. Decía usted, no tenemos noticias, que a lo mejor en el 2018 se vaya a acabar esto. Pues hoy ha salido el consejero de Fomento diciendo a EFE, en declaraciones a los medios se ha confirmado que están a la espera de mantener una reunión en el Ministerio de Fomento para estudiar ese posible desvío del tráfico pesado en los tramos de la Nacional 1 y la Nacional 6 por el peaje hasta su liberalización en noviembre del 2018. Parece que el consejero de Fomento sí debe de tener más datos, no lo sé, o a lo mejor es que hace anuncios a bombo y platillo como hacía un miembro de su partido durante años, agradeciendo la sensibilidad a la ministra de Fomento, como se tiró haciendo y digamos, anunciando justo cuando llegaban el tema de las elecciones. Mira, yo creo que se lo ha dicho el compañero López Villa, la moción es muy light, está muy bien medida, y si usted no la quiere secundar, no lo haga, que yo no impongo nada, ni el compañero tampoco. Ya será la gente la que le juzgue cuando llegue el momento, como ya lo hizo en su momento. Nada más. Por el Grupo Sí se puede, señor Salgado. Por el Grupo Socialista, por el Grupo Popular, señor Jorge. Sí, señora alcaldesa, con su permiso. Simplifica usted demasiado, señor López Villa, demasiado. Y es que la realidad es más compleja, no la inventa nadie, la realidad es la que es y es más compleja. Creo que nosotros estamos aquí para tener una visión global, o por lo menos en mi punto de vista, de las cosas que suceden en nuestro municipio.
Claro que hay que primar el interés general, pero es que el interés general también es un concepto muy, muy amplio y a veces tomar decisiones encaminadas en un sentido u otro pueden ocasionar perjuicios no deseados. Cuando hay alternativas que pueden hacer coincidir y conjugar derechos de usuarios, trabajadores, vecinos, peatones, etcétera, etcétera, como ya le he dicho antes. ¿De dónde se saca usted que yo soy representante de o defensor de los intereses de iberpistas? Eso está fuera de lugar. Yo no, por mis palabras, deduce usted que yo defiendo los intereses de Abertis. Pues está absolutamente equivocado, vamos, de cabo a rabo. Simplifica, le vuelvo a decir, simplifica demasiado. La realidad es más compleja. Vamos a ver. El único modo de atravesar el puerto de Guadarrama, el único modo, es la autopista de peaje. ¿El único modo de atravesar el puerto es la autopista de peaje? No. Hay una vía de pago y una vía alternativa, como tiene que ser. En estos momentos me refiero. A nadie se le obliga a cruzar la autopista de peaje, porque siempre que hay una autopista de peaje tiene que haber una alternativa no de pago. El problema se produce en la travesía de San Rafael, por las circunstancias que todos conocemos, aumento del peaje, de los precios, etcétera, etcétera, que la gente, los usuarios, dice, oye, por un tramo corto yo no me voy por la autopista. Lo que habla usted de los proyectos están recogidos en el estudio informativo aprobado en 2007. En 2007. Yo creo que esas variables técnicas están contempladas para que a la bajada del puerto, el que no quiera pasar por la autopista de peaje en estos momentos y durante el tiempo que dure la concesión, tenga una alternativa libre de peaje y cuando llegue al núcleo de San Rafael, pues rodee el núcleo de San Rafael y como es un desvío obligatorio, no le cueste peaje. Esa es la solución que se adoptó en el estudio informativo, a través de la alternativa A5 por la autopista de peaje, que por cierto es la que menor impacto ambiental tenía. ¿Quién le garantiza a usted que cuando acabe la concesión, si no este gobierno, otro, no se plantee una nueva concesión? Un nuevo concurso público para concesionar la infraestructura. ¿Usted está en condiciones de decir y afirmar que cuando acabe la concesión, el gobierno de turno, de este partido o de otro partido, no se plantee sacar la concesión? ¿Concurso público para concesionar la vía? Porque puede planteárselo, es un debate futuro que ojalá le veamos, pero no por terminar la concesión automáticamente va a evitar que no se plantee volver a sacar una concesión. Mire, con antes Iberpistas, ahora Abertis o como quiera que se llame, hemos convivido muchos años en este pueblo y no nos ha ido mal. No como con otras muchas empresas que están en nuestro municipio. No nos ha ido mal. Yo creo que es una cuestión no de prioridades, sino de convivencia. Y no nos ha ido mal. Y una decisión mal defendida y mal adoptada puede tener perjuicio para mucha de la gente que está trabajando en esa empresa. Cuando le digo que al principio de su intervención, yo creo que no me ha entendido bien, he dicho que hay planteamientos que dicen que sean los usuarios de las vías y de las carreteras, que sean los usuarios los que colaboren con su mantenimiento, para que de los impuestos de todos los contribuyentes, no solo de los usuarios, se utilicen para servicios de carácter universal como la sanidad y la educación. Ese es el planteamiento que le he puesto como ejemplo. No es una visión liberalista del asunto, porque un liberalismo absoluto sería, no, aquí intereses privados y ya está, y capitalismo puro y duro. Pero bueno, eso es planteamientos que están sobre la mesa y que anunciar la liberalización del peaje puede conllevar crearse falsas expectativas a la gente. Yo lamento que no acepte el texto alternativo. Creo que usted plantea una única alternativa, pueden existir varias, y yo creo que se tiene que estudiar la que sea mejor para todos. Gracias, señor Jorge. Por el Grupo Socialista, la portavoz del mismo, señora Rubialonso. Señor López Villa, perdóneme, igual no me he expresado bien.
No he querido menospreciar el trabajo de la oposición, ni mucho menos. Es su labor presentar mociones. La del equipo de gobierno, que a lo mejor es lo que no he hecho bien y es lo que no he sabido expresar, es que además de eso tiene que trabajar y se tiene que ir a los despachos. No quería de ninguna de las maneras que consideraran que no valoro el trabajo que ustedes hacen, ni mucho menos. Yo además he estado en la oposición y sé lo que se trabaja. Que yo le haya propuesto que valorara la variación que proponía el señor Jorge, pues se lo he pedido porque nos parecía más amplia, pero sobre todo por el mantenimiento de todos los puestos de trabajo. Déjeme, puesto que las subrogaciones, como usted bien sabe, están reguladas. Y yo le hablaba también de todos esos trabajadores que sin formar parte de la nómina o de la plantilla de Abertis, trabajan para empresas que les prestan servicios. Pero de cualquier manera, si usted, con todo su pleno derecho, y como ha manifestado, no quiere cambiar nada de la moción, nuestro grupo va a hacer lo que ha hecho siempre y nos mantendremos como nos hemos mantenido siempre en la misma posición, y es que este grupo no quiere el tráfico en San Rafael. No vamos a contar nada que no hayamos contado. Seguimos contando lo mismo y es a lo que hemos ido a las reuniones y a todo. ¿Que se podía complementar? Pues muchísimo mejor. Pero que usted, como proponente, decide no hacerlo, pues nosotros evidentemente apoyaremos la moción. Señor López Villa, la última intervención, porque fue usted el que inició el primer turno como grupo proponente. Muchas gracias, señora alcaldesa. Muy brevemente, para decir a contestar al portavoz del Grupo Popular, señor Jorge, dice usted que simplifico demasiado. A veces yo pienso que usted complica demasiado. Creo que es tan sencillo que todo el mundo lo ve. Se lo expliqué a mi sobrino de 6 años y lo entendió perfectamente. Hay una carretera que está congestionada, hay otra que no tiene prácticamente tráfico y que va directa, no tiene curvas, y le hemos pagado 3 túneles que hemos hecho, 3 veces hemos agujereado la montaña y seguimos pasando el puerto desde hace 50 años y seguimos pasando el puerto. Y me dijo mi sobrino de 6 años, ¿y por qué pases el puerto? ¿Por qué no coges la otra carretera? Fíjese, es tan sencillo que mi sobrino lo entendió. Pues porque cuesta dinero, porque no tenemos que pagar un peaje. Pues retirar el peaje. ¿Por qué? Si ir a Segovia por la carretera no tiene un peaje, tiene peaje por la autopista, pero no por la carretera. Si hay carreteras, si venir desde San Rafael aquí no tiene ningún peaje, ¿por qué tiene este peaje? Pues es difícil de explicar. Porque hay una empresa privada que necesita tener unos beneficios. ¿Por el empleo? No, por el empleo no, porque si es por el empleo, pongamos un peaje a la entrada del Espinar, pongamos un peaje en la carretera de Ávila, llenemos de peajes, que es bueno para crear empleo. Hombre, el empleo, y más con el segundo punto, si aprobamos la moción tal cual está, con el segundo punto, el empleo directo está garantizado. El indirecto es imposible garantizarlo, porque es imposible de cuantificar. Entonces, no nos pida cosas imposibles. Eso sí que es complicar demasiado las cosas. La solución perfecta, lo he dicho en la primera frase de mi intervención, la solución perfecta no existe. No existe. Pero la solución que proponemos, a nuestro juicio, es la más perfecta de las posibles. Siempre entendiendo que la perfecta no existe y que contentar al 100% de la población es imposible. Dice que hay una autopista de peaje y una carretera que es subir el puerto que no tiene peaje y que es como debe ser. Como debe ser, usted ha dicho eso. Y tendré que oír, para interpretar sus palabras, tendré que oír otra vez, insisto, la grabación, porque es que lo apunto y es lo que usted ha dicho, que es como debe ser o no. O no, no tiene por qué tener que ser así, necesariamente. Puede ser así y puede no ser así. No tiene por qué ser así obligatoriamente. Insisto, la alternativa del empalme de Gudillos, que medioambientalmente es una barbaridad, diga no recuerdo ahora mismo cómo se llama, el estudio de impacto ambiental, muchas gracias, el estudio de impacto ambiental, diga lo que diga, es una barbaridad. Insisto, a no ser que usted ya sepa, que también puede ser,
que una vez que finalice la concesión actual en el 2024-2029 se va a mantener el peaje y se va a mantener la explotación privada de la autopista. Si usted no tiene esa información, no entiendo cómo puede defender que se haga esa obra, qué va a pasar con esa obra, en el supuesto caso que es, yo creo que es a lo que todos aspiramos, que como muy tarde, en el peor de los casos, en el 2029, en el peor de los casos, la autopista pase a manos públicas. ¿O es que usted sabe que hay otro peor de los casos? Mucho me temo que si su partido sigue en el gobierno sí que exista ese peor de los casos y continúen no privatizando con esa privatización de esa carretera, sino que privaticen otras muchas, porque va en su ADN, privatizan la sanidad, ¿cómo no van a privatizar las carreteras? Pues por supuesto que sí. Se plantea, como decía, otra concesión, es lo que he leído de sus palabras. Dice usted que con Iberpistar no nos ha ido mal. Probablemente no nos ha ido mal hasta que nos ha empezado a ir mal. Es que ahora sí que nos va mal. Nos va mal con un peaje y con unas condiciones en las que nos obligan, entre comillas, a que la gran mayoría del tráfico atraviese la travesía de San Rafael. La variante, pero ¿y va a existir para siempre la variante? Señor ¿Y va a existir para siempre el peaje? Es el tercer turno de palabra, bueno. Le pido que vaya concluyendo. Bueno, pues termino insistiendo en que con la moción tal cual está expresada, medida, como decía antes, al milímetro, el empleo estaría garantizado si se aprueba tal y como está. Creemos que el peaje existe ahora, pero no tiene que existir para siempre. No tiene por qué. Puede que sí, puede que exista según su filosofía de la sociedad. Según la nuestra, no tiene por qué. Por lo tanto, creemos que hay que dar los pasos para que, insisto, a la mayor brevedad posible, insisto, para no incidir en ninguna fecha concreta, la autopista pase a manos públicas y eliminemos el peaje. Dice en mi pueblo que muerto el perro se acabó la rabia. Está clarísimo que el día que no haya peaje, la carretera que se utilizará por la gran mayoría de los vehículos que hoy están atravesando la travesía de San Rafael será la autopista. Muchas gracias. Bien, yo creo que ha quedado suficientemente debatida por los grupos políticos la proposición que presentaba el Grupo Izquierda Unida. Yo solamente quiero hacer un apunte que también ha hecho la portavoz del Grupo Socialista, y es que la subrogación, nos guste o no nos guste, y le podemos decir al Ministerio cuantas veces queramos o le pidamos o le manifestemos nuestra voluntad de subrogar a todo el personal, es una cuestión que está regulada. Que me parece bien que lo pidamos, que podemos y debemos hacerlo, pero que es una cuestión que está regulada, que no se nos olvide a ninguno. Y yo creo que en el ánimo de todos los grupos políticos, y por eso en el anterior pleno extraordinario salió una proposición conjunta, evidentemente, y en eso sí que coincidimos todos, es en la eliminación del tráfico pesado de forma inmediata, pero también ligero, de la travesía de San Rafael. Y que eso pasa por 2 enganches a la autopista P6 y que el tráfico, tanto ligero como el pesado, tiene que pasar por el tramo que hoy es autopista, no nos cabe ninguna duda a todos. Y efectivamente creo que ese es el ánimo y el objetivo final que nos aúna a todos los grupos políticos. Procedemos a votar la propuesta, entiendo que no hay modificación, procedemos a votar la propuesta de la proposición presentada por el Grupo Izquierda Unida. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada con los votos a favor de Izquierda Unida, si se puede, Grupo Socialista, el concejal no adscrito Tomás López, y la abstención del Grupo Popular. El siguiente punto del orden del día, dentro del apartado Control y seguimiento de la gestión de Gobierno municipal por el Pleno, es el punto número 7, gestión de la Alcaldía, de la Junta de Gobierno local y de los concejales delegados. ¿Hay alguna intervención? El siguiente punto del orden del día es el punto número 8, informes de Alcaldía y dación de cuentas de decretos. Antes de pasar a, si tienen alguna duda, los señores concejales de la relación de decretos que venían a este pleno,
Yo sí que quiero dar cuenta de algo que los portavoces de los grupos y también el concejal no adscrito no ha podido llegar, y entonces quiero hacer pública algunas aclaraciones con la incidencia que hemos tenido en el día de hoy con el tema del agua en el núcleo de la estación del Espinar. Como todos ustedes saben, el agua esta mañana se ha declarado no apta para el consumo humano exclusivamente en el núcleo de la estación del Espinar por unos parámetros que daban microbiología y que nos ha llevado a publicar a última hora de la mañana el bando que todos ustedes conocen, advirtiendo de esta incidencia en el núcleo de la estación. También quiero mandar un mensaje tranquilizador, porque es lo que el protocolo de sanidad nos manda que tenemos que hacer en estos casos. Se hace un primer análisis donde hay microbiología y no se hace nada. Se hace un segundo análisis, si vuelve a dar microbiología, se hace un segundo análisis en el día inmediatamente siguiente, donde hay parámetros de microbiología, y se tiene que sacar un bando advirtiendo a la población de esta circunstancia. También les quiero comentar que esos parámetros daban en depósito, no en el agua de red, pero aún así el protocolo marca que se tiene que actuar con ese bando de aviso a la población. Eso es lo que se ha hecho, advertir con el bando, y después, por operatividad, en las horas sucesivas, a lo que se ha procedido es al reparto de agua embotellada en el núcleo de la estación. Yo creo que se ha montado un dispositivo y un operativo que ha funcionado de forma ágil y se ha repartido, me confirman que ya se ha terminado con el reparto de agua embotellada hasta un máximo de 2 litros por persona y día, que es lo que marca la normativa. Y se va a seguir haciendo ese reparto, que hoy ha sido a domicilio, será en dependencias municipales si continúa la incidencia, si no, evidentemente, en ese momento se elimina esa circunstancia, y se ha publicado un nuevo bando aclaratorio en la tarde de hoy explicando esta situación y cómo se va a proceder a ese reparto. Hay circulando informaciones falsas de todo tipo, con lo cual quiero aclarar que es una incidencia exclusivamente en el núcleo de la estación, porque a pesar de que es el mismo agua que se utiliza para los otros núcleos de San Rafael y del Espinar, no hay ningún tipo de problema ni alarma en estos otros dos núcleos, porque se trata exclusivamente en el depósito de suministro, no en el depósito de cabecera y tampoco en el embalse, y que es una situación que esperamos que en las próximas horas quede totalmente corregida. De hecho, esta misma mañana se ha vuelto a tomar una nueva muestra, un nuevo análisis, que estamos a expensas de que nos den los resultados, y que todo parece apuntar que con el tratamiento que se ha hecho del agua quede subsanado. Pero sí quería dar cuenta de las actuaciones que se han hecho, sobre todo para tranquilizar ustedes como representantes de los ciudadanos, para tranquilizar a la población, que no es una incidencia más allá de lo que les he explicado y que afecta exclusivamente al núcleo de la estación. A continuación, si tienen alguna pregunta sobre la relación de decretos que en este pleno se les ha entregado a los señores concejales, es el momento de poder hacerlo. Bien, el siguiente punto del orden del día sería el punto número 9, mociones de urgencia. Hay una moción de urgencia que presenta el Grupo Municipal Socialista del Espinar. Lo primero, habría que motivar la urgencia de esta moción. Señora portavoz. Segundo. Perdón, señora alcaldesa. Señora portavoz del Grupo Socialista, tiene la palabra para motivar la urgencia, y si motivada la urgencia queda ratificada como inclusión en el orden del día.
Perdón. Evidentemente, el motivo de la urgencia viene justificada porque precisamente hoy se ha debatido y afortunadamente aprobado el Pacto sobre Violencia de Género en el Congreso. Creíamos que era importante que, además de trabajar, tuviéramos un gesto de apoyo a este pacto. Gracias. Sí. Señor secretario, entiendo que queda motivada la urgencia y ratificada la inclusión en el orden del día, por asentimiento de los grupos y del concejal no adscrito. Señor secretario, si puede dar lectura a la moción. Sí, la moción dice así. La violencia de género es un problema de Estado y, como tal, para lograr su erradicación se precisa de un gran pacto de Estado. A tal efecto, el PSOE, a lo largo de estos últimos años, ha venido reclamando junto a la sociedad civil y las organizaciones de mujeres un acuerdo social, político e institucional contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres y sus hijas e hijos. Garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, sus hijas, hijos, es un objetivo prioritario para el Grupo Municipal Socialista, en la confianza que también lo debe ser para el conjunto de los grupos municipales que conforman el Ayuntamiento. Una sociedad no puede denominarse democrática si no garantiza la seguridad y la libertad de más del 50% de su población. Y en esta responsabilidad los ayuntamientos, como institución más cercana a la ciudadanía, tienen un compromiso ineludible. El 28 de julio de 2017 se aprobaron en las respectivas comisiones parlamentarias de igualdad, tanto en el Congreso como en el Senado, los documentos que recogían las propuestas que ambas cámaras acordaron por unanimidad en el Senado y por mayoría en el Congreso para la celebración de un pacto de Estado contra la violencia de género. Es importante indicar que las propuestas de estos documentos no recogen en su integridad todas las iniciativas, en este caso presentadas por el Grupo Socialista, sino que en el pacto figuran aquellas que fueron aceptadas por todos los grupos parlamentarios. Desde el Grupo Municipal Socialista consideramos que estos acuerdos son necesarios pero no suficientes, y por ello seguiremos reivindicando más avances en esta materia a través de distintas iniciativas, tanto desde las Cortes Generales como desde los parlamentos autonómicos y los ayuntamientos. Por estos motivos, desde el Grupo Municipal Socialista del Espinar, proponemos para su aprobación por el Pleno de este Ayuntamiento los siguientes acuerdos. 1. Solicitar al Gobierno de la Nación que se acorten los plazos establecidos, dado que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género significa luchar contra un gravísimo asunto que afecta a la seguridad de las mujeres como ciudadanas. 2. Solicitar también al Gobierno de la Nación que ponga en funcionamiento las medidas adoptadas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, especialmente aquellas medidas que tienen que ver con las entidades locales y el papel que les corresponde en el ámbito de la atención y protección de las mujeres víctimas, sus hijas e hijos. 3. Solicitar al Gobierno de la Nación que de manera urgente active y traslade las partidas presupuestarias acordadas para la ejecución de los acuerdos del pacto al conjunto de las administraciones implicadas, comunidades y ciudades autónomas, diputaciones provinciales, cabildos insulares y ayuntamientos. 4. Dar traslado de la moción y su aprobación al presidente del Gobierno, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como al conjunto de ministerios implicados. Gracias, señor secretario. La portavoz del grupo proponente tiene la palabra para la defensa de la moción. Gracias, señora alcaldesa. Se pueden decir muchísimas cosas de este pacto, pero yo creo que la mejor que se puede decir hoy es que ya está aprobado y que exista. Ha sido muy difícil poner de acuerdo a todos, bueno, no a todos los grupos políticos, ha habido quien se ha abstenido. Pero bueno, de cualquier manera, el pacto ha salido adelante y yo creo que de las principales claves del Pacto de Estado, pues lo que resume un poco todo es la definición de violencia de género que recoge el pacto. Se amplía y ya no se considera solo la ejercida por parejas o exparejas, sino todos los tipos de violencia contra las mujeres, incluidas en el Convenio de Estambul. Es decir, además de la física, psicológica y sexual, incluye la violación, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso sexual y el acoso por razones de género, el aborto y la esterilización forzada. Además, hay una serie de medidas que evidentemente son 213 medidas que yo creo que es muy importante que ya por fin queden recogidas en un texto.
Pero si algo nos importa a nivel municipal de este pacto, son que las modificaciones que afectan a los ayuntamientos. Los ayuntamientos, las entidades locales, somos la administración más cercana y entonces el pacto prevé la recuperación de competencias que nunca deberían de haberse perdido. Competencias para poder trabajar en la igualdad y la no violencia, además de unidades de apoyo interdisciplinares para acompañar, ayudar y proteger a las víctimas de manera permanente. Tiene que ser la administración más cercana a la que trabaje directamente con las víctimas. De la misma manera que son los médicos de cabecera los primeros que pueden detectar estos casos, somos los ayuntamientos los que debemos de contar con herramientas suficientes para poder luchar contra esta lacra social. Es importantísimo que las entidades locales recuperen las competencias perdidas, pero no solo eso, sino que también vengan acompañadas de ayudas para que las podamos llevar a cabo. Esta moción la presenta el Grupo Socialista, eso es verdad, pero yo no creo que no tiene que ser nuestra moción, tiene que ser una moción de todos. No deja de ser un gesto más, no puede ser un fin, tiene que ser un camino y yo creo que en ese camino tenemos que estar todos juntos. Por eso mismo les pido el apoyo a ella. Gracias. Gracias. Intervenciones por parte de los señores concejales. Señor López Álvarez. Con su permiso. Me había preparado en su momento una intervención, bueno, hablando de los números de víctimas, de estadísticas, de bastantes cosas. Pero a la vista de que esta mañana ha quedado aprobada, solo felicitarnos, aunque yo no pertenezca a ningún grupo político, felicitarnos porque ha llegado a un acuerdo bastante importante. Y sí remarcar que creo que alguien que se ha abstenido, la abstención, por mucho que la quiera justificar, ha sido completamente injustificada. A mí me parece que en un pacto de Estado donde están todos los grandes partidos y donde se ha llegado a una buena consecución de medidas, una abstención queda un poquito, como decía uno en la tele un día, ruin, mezquino y deleznable. Así que, por mi parte, felicitar a todos los grupos políticos que lo han sacado adelante en el Congreso de los Diputados. Gracias, señor López Álvarez. Por el Grupo Izquierda Unida, señor López Villa. Sí, con su permiso. Lo que estamos votando aquí no es el pacto de Estado en sí, lo que estamos discutiendo y vamos a votar en su caso es una moción del Grupo Socialista con unos puntos que no es exactamente el pacto de Estado en sí, que no sé si usted ha escuchado por qué ha sido esa abstención. Creo que si lo hubiera escuchado no entiendo esas palabras de Ruiz y Mezquina. En fin, creo que estamos en un momento que podría ser histórico, que las políticas en materia de violencia contra las mujeres deben ser consensuadas y deben ser tratadas como materias trascendentales para la marcha de nuestra democracia. Ya en la legislatura 2000-2004, la diputada de Izquierda Unida, Marisa Castro, defendió en sede parlamentaria la urgente necesidad de que los políticos de igualdad y violencia de género de que las políticas, de igualdad y violencia de género fuesen elevadas a materia de pacto de Estado. Después de 15 años parece estar en el punto de hacerse realidad. El pacto de Estado contra la violencia de género debe significar una apuesta inequívoca para comprometerse firmemente en una tolerancia cero contra la violencia machista. No debemos reducir la violencia de género a un asunto particular entre el agresor y la mujer que es agredida. No podemos reducir este problema a una suma de casos particulares. La violencia de género tiene una base estructural, social y cultural y las instituciones tenemos la obligación de atajar el problema de raíz que tiene su origen en el sistema patriarcal en el que seguimos instalados. Confiamos, por otra parte, en que este pacto de Estado sea capaz de generar propuestas y ponga las bases para empezar a olvidarnos de esta cultura patriarcal a la que hacía mención, que a menudo ningunea, violenta y sitúa a la mujer varios escalones más abajo que al hombre. Este pacto debe ser el primer paso para, en breve, alcanzar una ley integral contra la violencia machista, una ley que incorpore a todo tipo de violencia contra las mujeres, ya se realice de forma física, psicológica, económica o sexual,
y cualquiera que sea su ámbito de manifestación, ya sea en el ámbito familiar, el laboral, el social o el institucional. Todo esto puede ser una realidad o puede quedarse en una mera declaración de buenas intenciones, si no hay un calendario fijado de actuaciones y si no hay un presupuesto para realizar todas estas actuaciones previstas, que es lo que actualmente no hay y lo que ha llevado a la abstención de algún grupo. Por lo tanto, nosotros sí que vamos a apoyar esta moción porque en los acuerdos que se trata, lo que vamos a hacer es vigilar de cerca que se cumplan todos los objetivos y alcanzar un calendario. Lo que pide la moción es alcanzar un calendario y dotar de unos presupuestos para realizar todas estas actuaciones, cosa que el pacto que se ha aprobado hoy en el Congreso no llevaba ni calendario ni presupuesto. Por eso la abstención. En nuestro caso, a esta moción, por supuesto, votaremos a favor. Gracias, señor López Villa. Por el Grupo Sí se puede. Señor García Cantalejo. Sí, muchas gracias. Con su permiso, buenas noches a todos. Decir que desde nuestra agrupación siempre hemos estado en la lucha contra la violencia de género y creemos también que los ayuntamientos deben asumir más responsabilidades en este sentido y contar con los medios necesarios para actuar contra esta lacra de nuestra sociedad. La base de esa lucha para erradicar la violencia de género está principalmente en la educación y en lograr la igualdad plena de las mujeres en todos los ámbitos de la vida. Por supuesto, también en el terreno legislativo. Hoy en día, por desgracia, todavía tenemos que decir que las leyes las hacemos los hombres. Unidos Podemos también llevaba propuestas ambiciosas, por no decir las más ambiciosas, a esas comisiones de igualdad cuyos documentos se aprobaron el 28 de julio de este año y que tampoco fueron recogidas en su integridad. Tal vez por eso, en esa ocasión, optaron por la abstención y tal vez por eso también, en esta ocasión, han optado por la abstención. Nosotros, en este momento y a nivel local, creemos que esta moción es un paso más adelante en este terreno y, por lo tanto, estamos de acuerdo con las solicitudes de esta propuesta y las apoyaremos favorablemente. Gracias. Gracias, señor García Cantalejo. Por el Grupo Popular, señor Jorge. Sí, con su permiso, señora alcaldesa. Bueno, como cuestión previa, que se haya alcanzado un pacto de Estado en este asunto es algo por el que nos debemos felicitar todos. Eso vaya por delante. Una cuestión de orden también, preguntar si lo que se va a aprobar es el acuerdo y el argumentario. Según lo que hemos hablado en otras ocasiones, una pregunta al señor secretario. Señor secretario, tiene la palabra. Sí, sí, evidentemente lo que se aprueba es el conjunto, es la moción en su conjunto. Bueno, que entendemos que se aprueba en su conjunto, tanto la parte dispositiva y la parte de los acuerdos. Es un pacto de Estado que está consensuado y en el que han participado pues casi todas las formaciones políticas, por lo que hablando del argumentario, atribuirse pues una presencia determinada de una determinada formación política, dado que se ha aprobado por el amplio espectro de la Cámara del Congreso de los Diputados, pues yo creo que tenía que ser más abierta. Yo le propongo que lo haga así. Yo he preparado también un texto con alguna modificación que, con su permiso, se lo paso para que sigan la lectura a los portavoces de los grupos, por si quieren también bueno, pues tenerlo en consideración, para abrir todo lo posible a que sea una moción conjunta, ¿no? No sé si voy a tener suficientes copias, creo que sí, tengo otra más, por si y bueno, lo único que es pequeñas modificaciones que no cambian el fondo, que se hacen con el buen ánimo de que sea un texto conjunto. También en la forma de dirigir los acuerdos, porque creemos también que si los acuerdos, el Pacto de Estado, mejor dicho, se ha aprobado en la Cámara, pues es la Cámara la que debe estar, o el Ayuntamiento, pedir a la Cámara que inste al Gobierno a que se ejecuten los acuerdos y que, aunque parece ser que en el pacto hay un calendario de actuaciones y un itinerin para llevarlas a cabo, pues todo lo que sea agilizarlas, pues bienvenido sea.
y por otra parte, pues parece ser que también hay consignación presupuestaria concreta, o mejor dicho, el Pacto de Estado incluye la valoración de las actuaciones, los presupuestos de las actuaciones. Que se pida que se tenga que contemplar en el presupuesto de 2018, pues no está de más, no está de más. Entonces, yo no sé si quieren ustedes que lo lea, están marcadas en distinto color, con la intención pues, de que sea una cosa lo más amplia posible, teniendo en cuenta que ya les digo que entendemos que se aprueba o se somete a consideración del Pleno todo el texto en su conjunto y bueno, y que también va encaminado con ese propósito positivo. Esperamos un par de minutos para que puedan terminar la lectura de los dos textos. Gracias, señor Jorge. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, la señora Rubio Alonso. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, no vemos ningún problema en ampliar y precisar. Evidentemente, la moción, cuando yo se la pasé a ustedes y la presenté, el Pacto de Estado no estaba aprobado. Por eso mismo no me parece mal que una vez que ya lo está, se incluyan estas modificaciones. No sé qué les parecerá al resto de los grupos. Bien, por mi parte, yo creo que, no, por supuesto, veo que se explica bien, que no hay ningún problema en las modificaciones. El problema, en todo caso, es el cambiar la fecha, que ya dice que se ha ratificado hoy mismo en el Congreso de los Diputados. Bueno, y el resto de las modificaciones, más o menos lo que vienen a decir es que en lugar de ser el Grupo Socialista el que propone, es el conjunto de los grupos municipales los que proponen. Si no me ha quedado nada por el camino. Creo que es esto, simplemente. Por lo tanto, por mi parte, no hay ningún problema y creo que se ajusta más a lo que debe ser. Por el Grupo, si se puede. Sí, después de leerlo, pues sí, igual que nuestro compañero de Izquierda Unida, vemos que es una actualización al día de hoy, después de aprobado el pacto, y que se amplía a todos los grupos, no hay ningún problema. Entendemos que queda modificado el texto en el sentido que, con las apreciaciones que ha introducido el Grupo Popular. Señor secretario, ¿alguna intervención más por parte de los grupos? Cierra el turno de debate la señora portavoz del Grupo Socialista, señora Rubio Alonso. Gracias, señora alcaldesa. Simplemente agradecerles el apoyo unánime. Yo creo que tenemos que trabajar en este sentido. Y como bien decía el concejal, el señor García Cantalejo, la educación es importante. Hay que provocar un cambio en la sociedad y los cambios en la sociedad hay que provocarlos desde la educación. Por eso, simplemente comentarles, y yo creo que ustedes todos lo saben, pero bueno, no creo que esté de más que lo recordemos, este equipo de gobierno siempre, en la medida en la que las leyes nos dejan, siempre hemos colaborado con la prevención de la violencia de género con todos los centros educativos. Gracias. Gracias, señora Rubio Alonso. Entiendo que por asentimiento queda votada por unanimidad de los presentes la proposición presentada como moción de urgencia. El siguiente punto del orden del día es el punto número 10, el turno de ruegos y preguntas. Los señores concejales tienen intervenciones. Señor López Álvarez. Sí, con su permiso. Le quería preguntar lo que le pregunté en el último pleno sobre el registro de entrada y salida que se nos mandaba.
Dijeron que lo consultarían por si era de la ley de... Efectivamente, es por la Ley de Protección de Datos. No pueden figurar datos que anteriormente llegaban de las personas a título particular. Por eso se manda el grueso del registro, pero sin que se pueda identificar los nombres y apellidos de las personas que se dirigen a la Administración para hacer un registro de entrada. Creo que tendremos que mirar esa ley, porque esa ley no se ajusta a que nosotros tengamos ese derecho a consultar mientras no lo divulguemos. En el momento que lo divulgáramos estaríamos incumpliendo la ley, mientras tanto no. Entonces yo creo que es más bien el no querer dar datos que realmente la propia ley, porque si se leen la ley, que creo que no se la han leído y me están contestando a la ligera, yo creo que si se leen la ley se darán cuenta de que esto no es así. Así que, por favor, antes de que me conteste hoy aquí, léasela, mírela y con lo que sea nos dice. Pero yo ya me la he leído. Primero, no le contesto a la ligera, señor López Álvarez, y segundo, tiene usted todo el derecho como concejal a venir al ayuntamiento y a consultar cualquier información que considere precisa. Otra cosa es que se les envíe de forma telemática con datos protegidos, con lo cual no le contesto a la ligera, ni muchísimo menos. Puede usted venir cuantas veces quiera, a ver cuantos registros quiera, que los va a poder ver en el mismo formato que los presenta un particular, pero desde luego no van a circular los datos protegidos. ¿Algún ruego, alguna pregunta más? La pregunta también sería, ¿y entonces qué han hecho durante estos 2 años sin cumplir esa ley? Evidentemente no. Lo que pasa es que se habrá hecho una interpretación más ajustada de derecho. ¿Algún ruego, alguna pregunta más, señor Por López supuesto. Álvarez? Un ruego nada más. El paseo Gil Becerril, a la altura de la churrería, tiene muchos adoquines en mal estado. Ruego los reparen y lo miren porque sube muchísima gente mayor por ahí, suben al centro cultural, suben a la iglesia y la verdad es que hemos recibido bastantes quejas de ello. No estamos diciendo que haga falta un acerado nuevo, pero sí por lo menos que se repongan los 7, 8, 10 adoquines que haya. De acuerdo, se admite el ruego, señor López Álvarez. Por mi parte nada más. Por el Grupo Izquierda Unida, señor López Villa. Sí, con su permiso, señora alcaldesa. Lo primero que se me ocurre con respecto a la información que nos ha ofrecido sobre el asunto del agua en la estación del Espinar y sobre las explicaciones que nos ha dado, que han sido de carácter público, porque las ha dado también en este pleno. Me parece que sería conveniente que todas estas explicaciones se hicieran públicas en un amplio nivel, utilizando, no sé si un bando o una comunicación que le llegue al grueso de la población, utilizando para ello pues también las redes sociales que están a disposición de este ayuntamiento. Le tengo que decir que se ha hecho, señor López Villa. Se han publicado 2 bandos que no solamente se han publicado en la web municipal, sino que también se han distribuido en las redes sociales. En los bandos los he leído, pero usted hoy nos ha ofrecido una información mucho más detallada y mucho más amplia de la que viene en los bandos. Es la que le estoy proponiendo o le estoy rogando que haga pública toda esta información añadida que no viene en los bandos. De acuerdo. Bien, cambiando de tema radicalmente, los vestuarios de los pabellones deportivos, tanto del Espinar como de San Rafael, necesitan una seria revisión. Los sanitarios, las duchas, los bancos, muchos accesorios y en el caso del pabellón del Espinar, también el exterior, los accesos, la plaza que hay antes del pabellón y las pintadas, que siguen siendo un problema, necesitan una revisión en su conjunto. De acuerdo. En el caso de la piscina climatizada, la pregunta es, ¿se han terminado todas las actuaciones que se tenían previstas? ¿Todos los arreglos que se tenían previstos? Lo que estaba dentro del proyecto y de la partida económica, sí. ¿Se van a hacer más arreglos y más inversiones a corto plazo? Pues necesidades de mantenimiento y conservación se tienen que hacer siempre,
pero una obra que usted sabe que estaba incluida en los presupuestos tiene un proyecto acotado y se ciñe a ese proyecto que se presenta en el momento. Por eso precisamente preguntaba si se había terminado con todas las actuaciones que estaban presupuestadas. Si es así, lo que le tengo que decir es que han quedado muchas deficiencias sin atajar en cuanto a pinturas, taquillas que están rotas, azulejos. Hay muchísimas cuestiones que pensaba que personalmente iban a ser atajadas y no ha sido así. También en el exterior todas las farolas necesitan también una buena revisión. Le tengo que decir, señor López Villa, que efectivamente me dicen los concejales que los globos de las farolas, eso sí que está pendiente, que estaba dentro del proyecto, pero le tengo que decir que ha sido un proyecto muy ambicioso. Y no solamente de esas reparaciones que se ven, que puede ser un azulejo o que puede ser un desconchón o que puede ser pintura. Había una actuación muy importante para evitar que las humedades que estaban haciendo un grave deterioro en la piscina municipal, en la piscina climatizada municipal, dejen de existir. Se ha hecho todo un sellado y forrado del vaso, que eso no lo ven los usuarios de la piscina, pero que va a tener una mejora que esa sí que va a ser patente, que evidentemente hay que seguir con parte de pintura, se ha hecho bastante pintura de los vestuarios, pero que hay que seguir con parte de pintura o con cuestiones de mantenimiento menor, evidentemente. Lo más importante era atajar los problemas de humedades, tanto en el vaso como en la cubierta de encima del agua, en el interior de la piscina, el arreglo íntegro del botiquín, porque ahí sí que había problemas con ese alicatado y demás, que además había informes que lo decían de sanidad, y con todo el suelo antideslizante que se ha puesto en los vestuarios. Pero el problema más gordo no es el que ven los usuarios, y a ese principalmente iba dirigido el proyecto. Bien. Decía el señor López Álvarez, el compañero, que de la calle Gil Becerril, que tiene adoquinado en mal estado, era una de las calles que teníamos apuntadas para que lo revisaran. Prácticamente todos los tramos adoquinados que hay en nuestro municipio están en un estado bastante deficiente. De hecho, hace unos años pasaba la Vuelta Ciclista a España por los tramos adoquinados, hoy sería impensable. Se caerían todos los ciclistas. O sea, los adoquines están sueltos cuando no faltan adoquines, si no las juntas están dilatadísimas y abiertas sin estar rellenadas. Un ruego que se haga una revisión de estos tramos adoquinados en todo el municipio. Se hace, aunque no le parezca, se hace por tramos y por fases, pero evidentemente nunca se puede llegar al 100% de las cosas en el tiempo que nos gustaría. Pero se tiene en cuenta, señor López Villa. Bien, otras calles que también no tienen un asfaltado al uso y necesitan un arreglo urgente son la calle Gil Balbuena, que comienza en la Corredera y sube por donde estaba la antigua academia, y la calle Rosa María, que va desde la calle Real a la Plaza del Arenal, prácticamente. Estas dos calles tienen un asfaltado que no es asfalto, que es un peculiar de cantos de río, como todos sabemos, y ahí tienen muchísimos cantos sueltos, ambas calles, y necesitan un arreglo más que, urgente. Efectivamente, está en la lista de tareas pendientes. También había una calle con estas mismas características de Gorrón, que es así que es la que está justo al lado del colegio de infantil de arriba, que es así que se ha hecho ya, y las otras están pendientes, señor López Villa. Bien, un lugar inhóspito, por llamarlo de alguna manera, situado en el centro del municipio, en el núcleo del Espinar, son los accesos a las escaleras que unen la Plaza de la Constitución con los garajes subterráneos de esta misma plaza. Se ha pedido en varias ocasiones que se limpien, que se arreglen. Si no se pueden limpiar o arreglar, es mejor tapiarlos, porque están justo en el centro del pueblo y la verdad es que el estado es lamentable. Se ven las posibilidades, señor López Villa.
Otro punto que merece especial atención porque su estado es lamentable, de hecho es difícil hasta pasar por ahí, es el puente que une la calle del Trozo con la calle Segovia. Ya no es solo el estado en cuanto a la vista se refiere, que es deplorable, sino también el de suciedad, el de olores. Sí que es cierto que han pasado las fiestas y en este tiempo es un lugar más problemático, pero se han acabado y el lugar sigue estando en un estado lamentable. De acuerdo. Ruego una vez más, ya lo he hecho en alguna ocasión, se agilicen los trámites para vallar parte, por lo menos parte, de la pista deportiva de San Rafael. Si no se iba a vallar de forma inmediata, creemos que se ha inaugurado de forma precipitada, porque lo que no podemos es tener una pista rodeada de domicilios particulares y en la que cada vez que juegan a cualquier deporte, fundamentalmente el fútbol, los balones invaden domicilios particulares, invaden patios. Luego se valle a la mayor brevedad posible. No está rodeada, solamente es una de las partes de la pista que da a domicilios particulares separados por un trozo de campo y una carretera, pero como usted bien sabe, está contemplado ese vallado y me comunican que tiene que estar a punto de ejecutarse la obra porque desde luego ya está tramitado. Bien, me tranquiliza la contestación, no tanto que diga que está separado por una carretera, que es una calle, no es una carretera. Bueno. Ruego se insista, y bueno, insisto, en rogar que se limpien las pintadas que hay en el colegio nuevo, en el colegio del Arenal y en el pabellón, como he dicho antes, del Espinar. Pintadas que llevan ya muchos meses y que no se limpian, pese a que reiteradamente lo propongo. De acuerdo. Insistimos una vez más en el rebaje de los badenes que son demasiado altos, especialmente en el de la Plaza de la Constitución, a la altura del Barrolar, en la calle La Tejera en San Rafael y en la Plaza del Caño en la estación del Espinar. Se lo admito una vez más, señor López Villa, pero es que a mí me encantaría tener un presupuesto ilimitado y unos recursos humanos también ilimitados, pero como no los tengo, pues no puedo llegar a todo. Yo entiendo que no llegue, pero mi obligación es recordárselo de cuando en cuando para que no se le olvide. En la calle San Roque, que es la que sube desde el colegio de primaria hacia el Portalón, para que nos entendamos, hay varias cajas de cableado con los cables al aire y al alcance de todo el mundo, al alcance incluso de niños pequeños. Y en esta misma calle hay un poste de madera en medio de la acera. Ruego se inste, si no le puede quitar el ayuntamiento, inste al propietario del poste, no sé si es la compañía telefónica o Endesa o quien sea, o Unión Fenosa, a que ese poste o le elimine y ponga los cables por donde tenga que ponerlos, o que le pegue a la pared, porque está justo en medio de la acera. Y en cuanto a las cajas con cableado rotas, luego, supongo no, sé que no es cometido ni es competencia municipal, pero luego que se inste a quien tenga esa competencia, al propietario de estas cajas, a que las restablezcan las tapas que ahora no están. De acuerdo. Bien, ya por último, es una advertencia. En la calle Zarzas, creo que la calle Zarzas es la calle oblicua peatonal, que se ha hecho peatonal, nueva, que va desde la calle Real al colegio nuevo. Ahí lleva bastantes días en uno de los árboles colgado un cono de los de naranjas, de los de obra de calle. Luego, que no se eternice, como se han eternizado otros conos de los que ya he dado cuenta en este pleno. Gracias, señor López Villa.
Por el Grupo Si se puede, señor García Cantalejo. Sí, con su permiso. En referencia a lo del agua de la estación, preguntar si se han producido incidencias de este tipo este año también en Los Ángeles de San Rafael. No. De que el agua haya estado contaminada, quiero decir. No. No se ha No producido. apta, declarada no apta para consumo humano, no. Ujú, de acuerdo. Los problemas de iluminación que ha habido en Los Ángeles de San Rafael, ¿sabemos a qué se han debido? Que ha habido varias calles que han estado sin luz, creo. A una avería muy importante que tenemos en una de las calles, en la avenida, le contesta el teniente alcalde de Los Ángeles. Buenas tardes a todos, con su permiso, señora alcaldesa. Fue producida por una tormenta que quemó un cable y hay que cambiar 1,5 kilómetros de canalización y de cable conductor. ¿Algún ruego, alguna pregunta más, señor García Cantalejo? Sí, por último, volvemos a reiterar el ruego de que se coloque alguna banda sonora o algún badén en la calle Puente Ledesma para que se reduzca la velocidad de la misma, que es muy transitada. Pues están encargadas también, señor García Cantalejo, es lo que le puedo decir. De acuerdo. Nada más, gracias. Gracias. Por el Grupo Popular, señor Sí, con su Jorge. permiso, un par de cosillas. ¿Se ha hecho alguna actuación en la calle Río San Rafael para corregir la situación a la que me refería hace algunos plenos? ¿En qué calle me ha dicho? Disculpe, señor Jorge. Yo creo que se llama la calle Río. La calle Río de San Rafael es la que sale de la calle Apeadero y pues si se sigue por esa calle se llega hasta el río Gudillos. Y entonces, Pero se refiere, se está procediendo al arreglo del colector. No sé si es eso a lo que se refiere. En este caso no, creo que no hay ningún colector ahí. Yo me refería a que advertí que en esa calle no estaba delimitado o protegida, por así decirlo, la calle del talud, que además se agravó con las inclemencias meteorológicas que sufrió este municipio hace unos meses. Antes había unas vallas de madera que ya no están. Se puso provisionalmente una cinta de plástico que también desapareció. Se suponía que era muy provisional, pero hace tiempo que no voy por ahí, pero por eso les pregunto si se había hecho algo para reiterarles que se tenga o se lleve a cabo alguna actuación, porque si alguien se arrima con el coche corre el riesgo de caerse por el talud, porque es que no está delimitado, no está visto, etcétera. Bueno, todas estas cuestiones de esa calle, y sí que me contestaron que se había hecho alguna actuación en cuanto a la pasarela de madera del río Gudillos. Yo no sé si se ha avanzado más en ese sentido, pero también en esa calle sobre todo. Pues va despacio, pero se tiene contemplado. Es que le había entendido yo mal y pensaba que se refería al incidente que tuvimos en el río Gudillos, que efectivamente era una rotura. Se tiene en cuenta, señor Jorge. Y el arbolado en la plazuela de la calle del Trozo se va a restituir. Sí. ¿Algún ruego, alguna pregunta más? Bien, pues gracias a todos. Se levanta la sesión.